Bien, hermano, buenos días para todos. Hoy comienza un mes nuevo. Interesante, ¿no? Bueno, ayer comenzó, mejor dicho. Junio 2 del 2024. Aunque usted no lo crea, 4 días al terminar las clases, Pierre. Pierre nunca olvida esa fecha. Menos mal. La están midiendo. Vamos a empezar hoy a estudiar el capítulo 8 de 2 de Corintios. Otra vez, lamentablemente, no lo vamos a terminar y Pierre se va a ir sin verlo terminar. Porque es interesante este capítulo y largo también, porque tenemos que masticarlo. El capítulo 8 de Corintios, 2 de Corintios, del 1 al 15, es un tema bien interesante y bastante mal usado contra la iglesia. Es el tema del dinero, de la ofrenda. ¿Qué es lo que la mayoría de la gente en la calle no cristiana dice sobre la iglesia? Y ese tema. Que solo pedimos el dinero, que solo queremos la gente por el dinero. Lamentablemente, a veces tienen razón. Lamentablemente digo. ¿Por qué? Porque esa no es la iglesia. Ellos son los charlatanos que... Bueno, pero para ellos es la iglesia. Y ese es el punto difícil, ¿no? Para ellos es la iglesia. Y porque es muy fácil de manipular el tema. Y manipulable, y se manipula, por cierto. Porque hay muchas personas que da más, quien da más, quien da 20, quien da 30. Siembra, cosecha, trae para acá, sella la promesa con dinero y se abusa mucho de este tema, ¿cierto? Cierto. No me estoy equivocando, cierto. Así que este tema es interesante, cómo lo maneja Pablo con la iglesia de Corintios y cuáles son las bases. Ahora, ¿tenemos que dar como cristianos? Sí, la Biblia lo enseña. Pero vamos a estudiar las bases que Pablo da a esta iglesia para dar y dar como Dios quiere que demos. ¿Ok? Ese es el tema de aquí. Vamos a leer entonces 2 de Corintios capítulo 8, 1 al 15. Y yo quiero que lo leamos con cuidado, porque después de leerlo, yo quiero que ustedes rápidamente saquen algunas conclusiones de lo que leyeron. Antes de yo empezar la clase. Después vamos a caminar quizás por muchas de las conclusiones que ustedes dan, ¿ok? Pero quiero que lo leamos con calma, sin apresuramiento. Y entonces tenemos 3 Biblias, Gladys no está aquí todavía. Vamos a leer 5 versículos, 5 hasta y 5 Pierre, 1 al 15. Y entonces después dan algunas opiniones sobre lo que leyeron y ese tema del dar. Vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de estar contigo una vez más en este lugar y siempre pedimos, Señor, que sea tu Espíritu Santo el que nos dirija en todo lo que hacemos, que nos abra la luz del entendimiento para ver tu palabra desde esta perspectiva del apóstol y cómo él lo muestra a tu iglesia y cómo hoy, Señor, a pesar de ser un tema muy manipulado y muy ofensivo para muchos, podemos verlo de una manera bíblica y real. Padre, bendice este tiempo, en Cristo Jesús lo pido. Amén y amén. Bueno, Gladys, después tú lees 5 Mauro, 5 Ati, 5 Pierre. Adelante, Mauro. 1 al 5. Dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a la iglesia de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que se les concediese el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor, luego nosotros por la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre ustedes, puesto que ya la había comenzado. Pero ustedes, así como sobresalen en todo, en fe, en palabra, en conocimiento, en dedicación y en su amor hacia nosotros, procuren también sobresalir
en esta gracia de dar. No es que esté dándoles órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de su amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que les conviene en este asunto. El año pasado ustedes fueron los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Lleven ahora a feliz término la obra para que, según sus posibilidades, cumplan con lo que de buena gana propusieron. Porque si uno lo hace de buena voluntad, la que da es bien recibido según lo que tiene y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio mientras que ustedes sufren escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, la abundancia de ustedes suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que ustedes necesitan. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Amén. Interesante la lectura, ¿verdad? ¿Tiene alguna opinión sobre el tema del dar que ustedes encontraron en la lectura que hicieron ahí? No estoy haciendo un examen, lo que estoy tratando de ver si pueden sacar algunas ideas de este tema, de lo que leyeron. Hay que dar con buenas ganas. ¿Perdón? Hay que dar con buenas ganas. Hay que dar con buenas ganas, lo dice. ¿Es qué? Voluntario. Es voluntario, es importante ese tema también. ¿Algo más que se le ha ocurrido a la mente leyendo? Que no hay competencia. No hay competencia. ¿Qué significa eso, hermano? De que si alguien da más, pues yo voy a tener que dar un poco más. Ujú, Y ujú. eso no creo que es. No hay competencia de la cantidad, ¿verdad? No hay nada de eso. No hay ninguna competencia. Tenemos que dar basado en lo que tenemos. Basado en lo que tenemos. No es una cantidad fija, es que un porcentaje, porque si una persona tiene más, puede dar más, tiene esa capacidad. Una persona que tiene menos capacidad, pero aún así puede dar. Pero aún algunos de ellos dice que daban por sobre su capacidad. Interesante, ¿verdad? Interesante. Muchos de ellos lo hicieron, Macedonia lo hizo, que estaban dando aún por sobre su capacidad, pero lo hacían de corazón, como tú dijiste. Muy bien, gracias. Bienvenida aquí estamos leyendo en 2 Corintios 8, 1 al 15. Y vamos trabajando. Entonces, Pablo aquí ofrece un cambio muy brusco de lo que viene enseñando. ¿Con qué viene tratando él hace tiempo atrás? Viene tratando, defendiendo su ministerio o su apostolado contra aquellos que lo critican, y está diciéndole a los corintios, hasta ahorita, hasta el capítulo anterior 7, arrepiéntase de lo que pasó. La última clase que vimos en el 7, vemos la alegría de Pablo porque recibe a Tito, que viene con noticias frescas de Corintios, y viene diciéndole: Pablo, ya se arrepintió la mayoría de ellos, ya salieron de esto, ya están otra vez en el lugar correcto para la iglesia. Ahora Pablo pasa a un segundo tema, sobre todo el 8 y el 9, se hace un poquito repetitivo porque el tema lo trata Pablo muy fuertemente en esos 2 capítulos. Algunos inclusive piensan que es una carta aparte que Pablo escribió y que después insertaron. No hay mucha prueba para eso, pero algunos sugieren que puede ser así. Ese cambio que ha venido enfatizando lo hace en esos primeros versículos de lo que viene presentando. Arrepiéntanse, y ahora dice den, empiecen a dar, y los desafía a participar en este proyecto que ya habían empezado desde antes y lo habían detenido por los problemas que tuvieron. Este asunto de la ofrenda para Jerusalén venía desde el 1 de Corintios, y por los problemas que tuvieron se detuvo esa ofrenda, se metieron en aquel problema grande con los judaizantes y esto, y entonces ahora Pablo dice: bueno, si ya salieron del problema, por favor recuperen lo que habían estado haciendo, que es su compromiso de dar. No, en ninguna parte dice qué pasaba en Jerusalén, si era persecución y había
escasez por eso, o era que había quizás malas cosechas, no se sabe exactamente qué pasaba. Pero aparentemente los cristianos en Jerusalén estaban en serios problemas de hambruna inclusive, y Pablo está diciendo, tenemos que ayudar a esta gente y hacerlo con un buen corazón. Y él empieza a presentar este hecho muy difícil, como dije al principio. Hay que contribuir con una ofrenda, y Pablo la presenta aquí, y especialmente lo viene diciendo desde el capítulo anterior, en el tristeza, cuando le habla de la tristeza que proviene de Dios, produce arrepentimiento que lleva a salvación. Y hace una diferencia entre la tristeza del mundo y la tristeza del mundo lleva a muerte. Y empieza a decirle, ustedes tienen que hacer ese comportamiento como corintios para demostrar ahora, y los relaciona, que ustedes han cambiado. Interesante que Pablo pone la idea del dar como una muestra del cambio. Como una muestra del cambio, como respuesta a esa carta que él les ha dicho. Recuerden que Pablo les había escrito al principio, he hecho esta carta con lágrimas en mis ojos, lo hice con mucho dolor, porque les estoy hablando cosas fuertes, boté lágrimas escribiendo esta carta. Pero ahora dice, quiero que den un paso más adelante. Ya se arrepintieron del problema, ok. Ahora demos un paso más adelante, como para reafirmar no solamente mi papel como apóstol, sino que su cambio se muestre en algo concreto, en retomar el apoyo a aquellos hermanos que tienen una necesidad tremenda. Repito, había hasta hambruna, que tienen esa necesidad tremenda, a apoyarlo a ellos. Y lo hizo desde capítulos anteriores, cuando él empieza a hablar de ese dar o de esa disposición, otra vez, como una prueba de su arrepentimiento. Y ahí en estos capítulos 8 y 9 de 2 de Corintios, Pablo es uno de los 4 pasajes que en todas las cartas de él habla sobre ese tema del dar, porque es un tema sumamente espinoso y él lo maneja así. Y él dice, ya se convencieron de lo que yo les hablé, ya se arrepintieron, están aceptando otra vez mi apostolado. Ahora vamos a hablar del otro tema, a ver si la tercera visita que yo les haga puedo llevarme ese dinero, aunque después sabemos que se fue con otra gente, pero no hay ningún problema. Pero sabemos qué es lo que estaba pasando, qué es lo que estaba intentando Pablo hacer ahora. Y propone aliviar esa hambruna que estaba pasando en varios sitios, no solamente Jerusalén, sino también Antioquía, diciéndole, mire, ya otros han colaborado, ya otros han hecho trabajo con lo que es. Ustedes recuerdan una de las peticiones que le hizo el concilio de Jerusalén a los apóstoles cuando vinieron a hablar, especialmente a Pablo, cuando vinieron a hablar de la conversión de los gentiles. Una de las peticiones que le hizo fue, no se olviden de los pobres. Cuidado con lo sacrificado a ídolos, absténganse de la fornicación y no olviden el cuidado de los pobres. Y Pablo está tomando esa palabra como parte de ese requisito que le pusieron los apóstoles para seguir trabajando ahora en los gentes de Corintios para sacar esa nueva parte. Pero habla de la colecta que van a sacar. Y Pablo los está tratando de mostrarle a ellos que no está hablando sencillamente de una caridad que quieren hacer. No era solamente eso. Estaba diciéndole, el hecho de que ustedes quieran dar tiene un basamento teológico muy profundo. Creo que mi hermano Pierre sacó un poco de conclusión rápida de esto. Porque él les dice, ustedes tienen que dar, lo compara primero con los macedonios y también lo compara en la lectura, ¿quién es el otro ejemplo de dar? Y ustedes lo vieron. Los de extrema pobreza. ¿Quién se hizo pobre siendo rico? Lo compara con Cristo. Interesantísimo el tema, ¿verdad? Pablo los trae directamente a la razón por la cual dar. A la razón verdadera por lo cual como un cristiano debe tener en su corazón para dar. Cuando Pierre dijo hacerlo con alegría, le dio a la cabeza clavo, como dicen los cubanos aquí en Miami, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la razón es más importante que la cantidad. La Biblia dice claramente que a quién Dios ama, a qué tipo de dador. Al dador alegre. La Biblia no dice Dios ama al dador.
Dios dice, Dios ama al dador que lo hace con una alegría en su corazón. Dime, mamá. Al dador alegre, correctamente. Y esta es la parte que Pablo quiere afinar aquí. Pablo no le quiere pedir un dinero por decir, ten mucho dinero. Él le quiere decir la visión correcta de dar, porque ahí es donde se puede poner la cosa. Y le pone el ejemplo a los macedonios, que ya lo hicieron, y después le pone el ejemplo de Jesús. Y otra vez le dice, esto va a ser un medio por el cual se va a mostrar su grado de arrepentimiento y su grado de cambio. Por eso usa muchas palabras, sobre todo lo llama gracia. En la versión antigua que estaba leyendo mi hermano, y también en la nuestra, lo llama más gracia. ¿Y qué es gracia? Lo hemos dicho muchas veces. Mauro pasó un examen en su iglesia en Guatemala cuando yo pregunté al público, Mauro, ¿qué es la gracia? Y él respondió bien. Yo le dije, si no responde bien, te voy a regresar a las clases. Pero él respondió bien delante de toda su iglesia. Qué bueno. Porque gracia, precisamente, es... Recibe algo que no merece. Correctamente. Dar algo o recibir algo que yo sencillamente... Y Pablo llama a esto una gracia. El dar, inclusive lo felicita por todo lo que han tenido, porque esa gracia santifica y quiere que ellos sigan caminando en su vida. Inclusive, cuando les presenta el ejemplo de Jesús ahí en el capítulo 8, versos 8, 9 y 10, les dice, ¿quién ha dado más que Dios? ¿Quién ha dado más que Jesús? Nadie puede dar más que Dios. Y lo dio desinteresada iglesia. Y para la iglesia que le está hablando, esto es un acto de unidad. Recuerden, el tema que siempre tratamos aquí en esta clase. Pablo era judío, y estaba trabajando ahora entre gentiles. Y muchas veces judíos y gentiles no se ligaban muy bien. Fíjense que tuvo que haber un concilio en Jerusalén para hablar de que cómo es eso que los gentiles están recibiendo el Espíritu Santo. Que aquí inventó esa locura, ¿verdad? Y los apóstoles de Jerusalén, después de discusiones y conversaciones, dijeron, sí lo están recibiendo, están caminando. Pero ahora está hablando de esa actitud de sellar esa unidad. Gentiles ayudando a judíos como parte de ese pueblo. Haciéndolos ahora, como dice la palabra, que Dios hizo entre dos pueblos, hizo uno solo. Por eso hoy hacemos un énfasis muy claro que la iglesia hoy en día es el pueblo de Dios, donde se unen gentiles y judíos, sí, se pueden unir, pero judíos convertidos a Cristo, no judíos que siguen en su religión judaizante. El hecho es que es gentiles dándole a judíos como ese don tangible de ese pacto nuevo que ahora hay. Había un pacto con el pueblo de Israel, sin duda de eso, ¿verdad? Pero ahora Pablo habla de ese nuevo pacto y por eso lo nombra ahí al final, aunque sea de ese pasaje que leímos, donde dice, todos deben recibir exactamente lo mismo porque todos somos el mismo pueblo. Ahora, dice Pablo, quizás algunos diciendo, pero bueno, ¿será que algún día Jerusalén le va a devolver el favor a los gentiles? Quizás no económicamente. Pero, ¿qué es lo que dice Pablo? El intercambio que puede haber entre judíos y gentiles. ¿Qué le pueden dar los judíos a los gentiles? Los judíos cristianos, por supuesto. ¿Qué le pueden dar? A cambio. Sabiduría. Gracia. Sabiduría. Recuerden, todo el trato de Dios desde el principio fue con el pueblo judío. Y los judíos tenían una cantidad de información que le hacía falta a los gentiles para conocer a ese Dios. Quizás los gentiles podían darle ayuda económica ahora, pero ¿cómo se dice eso? En retrospección, no sé si es una palabra rara. Envuelta, algo así. Envuelta, los judíos podían enseñarle liderazgo. ¿Ah? Retribución. En retribución, gracias, mi esposa siempre me saca las patas del barro. En retribución, los judíos podían darle una enseñanza larguísima de siglos con Dios. Y ahí vemos la unión entre esos dos pueblos para hacer un solo pueblo ahora que le llaman el pueblo de Dios. Por eso, recuerden, todas las promesas
de la Biblia están hechas sobre el pueblo judío, no hay duda de eso. Ahora Dios ha abierto esa otra puerta y se puede leer en muchas otras partes, ¿verdad? Muchos de estos versículos. Además, que el obedecer los corintios a esa petición de Pablo está reafirmando que están aceptando el liderazgo de Pablo para lo que está haciendo. Entonces hay dos caminos aquí. Esa respuesta de los judíos, de los cristianos allá en Corintio, reconociendo la labor de aquellos cristianos judíos que tienen una larga historia y una larga experiencia con Dios, para ellos poder apoyarlos y recibir quizás de ellos toda aquella. De hecho, Pablo era un doctor en la ley judía. Y mucho de lo que Pablo ha enseñado viene de aquella historia que él está sacando, no es nada nuevo, ¿verdad? Primero le hace el ejemplo de los macedonios. Ya no está hablando de Cristo, después lo vamos a hablar de Cristo, pero está hablando de los macedonios. Pablo los pone como en ese ejemplo y lo llama gracia. Ustedes también han recibido esto. La clave es aquí para ellos. Ustedes recibieron cosas de los judíos de gracia. Y la Biblia enseña que cuando yo recibo de gracia, ¿qué debo hacer? Dar también de la misma manera. Si ya hemos escuchado que la gracia es un favor que yo no merezco, puedo preguntarle, pero yo antes de darle a mi hermano, quiero saber si él lo merece. No es gracia, ¿verdad? No es gracia. Y Pablo dice, lo llama gracia. Hay dones que Dios ha dado a los cristianos en Macedonia y en Corintio, que ahora ellos pueden compartir también. Dice, fluye del corazón por la misericordia. Y les recuerda cómo deben hacerlo, lo que ya saben, como empieza diciendo en el 8:1. Ahora, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Las iglesias de Macedonia no eran ricas. Los corintios eran más ricos que los macedonios. Pero dice Pablo en la lectura que acabamos de hacer, dice que en medio de pruebas más difíciles se desbordaron, estoy leyendo mal. Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Qué calidad de gente de Macedonia, ¿verdad? No eran ricos. Dice Pablo que eran de extrema pobreza. Pero eran felices. Pero eran felices haciendo ¿qué? Donando. Dando. Eran felices dando. No porque tenían mucho. Pablo dice que estaban en extrema pobreza. Muchas veces decimos, no, yo soy muy pobre para dar. Como la mujer de los 2 centavos. Como la mujer de las 2 monedas, como la mujer del frasco de alabastro y tantos otros ejemplos en la palabra. Adelante, hermano Mauro, que usted quiere sacar algo. Alguien dijo allá en mi pueblo, cuando yo tenga. Entonces, ¿por qué no comienzas ahora? Cuando yo tenga. Correcto. Y ahorita no vas a comenzar, ¿y cuándo vas a tenerlo? Cuando tenga 100 no doy 1, Exacto. cuando tenga 1000 no voy a dar Entonces, 10, ¿cuándo ¿verdad? vas a comenzar? Sí. Pero Pablo usa este ejemplo y le dice, fueron de extrema pobreza, pero abundaron en la rica generosidad. No solo dieron, dice, espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Pablo usa todos estos términos para darse cuenta que están dando más de lo que podían, y es más, rogaron que les dejaran dar. Porque es un privilegio. Porque es un privilegio, por estar dando a los santos, con insistencia que le concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda a los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron así. Y aquí viene la parte importante. Pablo no está hablando solamente de dar dinero, sino que le dice, se entregaron a sí mismos. Primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Pablo no está hablando del dinero, Pablo está hablando del corazón. Si yo no estoy entregado de corazón al Señor, mi dar no sirve. Así de mucho. Así de la cantidad que tú quieras dar. Pablo no está hablando de cantidades, está hablando de actitudes del corazón. Por eso el versículo que Ati repitió, Dios ama al dador alegre. Dios no ama al dador. Dios ama al dador que lo hace con gozo en el corazón. Si lo doy con rabia, o por obligación, o para que me vean, o por echón,
sencillamente no estoy haciendo absolutamente nada, como hay muchos ejemplos en la Biblia sobre eso. Por eso, esa misericordia, ese don de dar, fluyen de ese corazón que primero se entregó a Dios. La base del dar, dinero o cualquier otro bien, no viene en lo que yo doy, sino viene en que si yo me entregué al Señor. Después que yo me entregué al Señor de corazón, entonces el dar se convierte en algo suave. Porque dice la palabra de Dios que el mismo Jesús, aunque no hemos entrado en Jesús, dice que enfrentó la cruz ¿con qué? Con gozo, dice la Biblia. Interesantísimo. Yo no sé cómo podía ir a la cruz con gozo. Pero dice que así la enfrentó Jesús. Más que informarles, dice Pablo, le quiere dar un ejemplo con esta gente, los macedonios, que la gracia de Dios era su capacidad de dar y se abundaba con riqueza y generosidad, aún en medio de escasez y aflicciones. La mayor excusa para no dar es que ahorita no tengo y estoy pasando muchos problemas. Pero esta gente de Macedonia no tuvo esa excusa. Dio con gracia, con generosidad, más de lo que podía dar. Porque solo la gracia de Dios produce esto en nuestros corazones. Cuando yo entiendo que yo no tengo ni un cabello en la cabeza, no, cuando yo no tengo nada en mi mano, que Dios no me lo haya dado y que no me lo merezco, entiendo que mi dar no es nunca un esfuerzo. Es un gozo de dar lo que yo recibí porque lo que recibí no lo merezco. Por eso Pablo le está poniendo la base al dar. No está diciendo, den para que reciban bendición, como hoy se predica en muchos lugares. Si ustedes dan 100, el Señor les va a proveer 1000. Pablo no está enseñando eso. Está diciendo, ya Dios les entregó todo a ustedes. Les entregó la gracia de ser salvos. Y por eso ustedes deben hacerlo, no para recibir más, porque al fin y al cabo Dios no les va a dar más, ya le dio lo que tenía. Los macedonios, como dije hace un momento, no eran ricos. Por eso, aún en las aflicciones, ellos pudieran hacerlo. Y eso está diciendo, no que tienen dinero, sino que tienen mucha fe en el Señor. Los macedonios no estaban dando porque tenían mucho, al contrario, ya leí que todos eran pobres en ese sitio, ¿verdad? Pero es una señal de entender, Señor, entendí lo que tú me diste, sin yo merecerlo. Ahora, ¿cómo yo puedo frenar mi mano para darle a alguien que quizás tampoco lo merezca, pero merezca, pero dar igual? La mayor gracia no es el dinero, es el gozo, es la alegría del dar. El famoso versículo que citamos, Filipenses 4:4, Dios ama al dador que lo hace con alegría. Por eso, la combinación aquí es una combinación que hoy no se da. Es la combinación entre pobreza y gozo. No sé, yo no creo que ustedes se sienten muy gozosos cuando ven su cuenta bancaria muy bajita. Pero es lo que dice Pablo, es una combinación entre pobreza y gozo. Y lo combinó siendo generoso. Y su ofrenda se superaba aún la capacidad, lo hicieron generosamente. Pablo no tuvo que manipularlo, Pablo no tuvo que coaccionarlo. Lo hicieron, como dije hace un momento, espontáneamente, hasta pidieron poder hacerlo. Y usa ese término gracia, usa el término privilegio, usa el término comunión o koinonía. Inclusive usa el término de servicio. Ya lo leímos hace un momento, ¿verdad? Y servicio, Pedro, ¿te acuerdas cuál es la palabra en griego para servicio? Aquí tenemos, dime, ¿tú sí te acuerdas? No. Tampoco. Diaconía. Sí. Diaconía, sí. De ahí es que vienen los diáconos. De ahí que vienen los diáconos. Los diáconos son puestos para servir. Y gracias a Dios por los diáconos de esta iglesia, que sirven bastante, por cierto. Son palabras quizás un poco administrativas seculares, sí, pero Pablo las trae al cristianismo y lo pone en el sistema correcto. Esa diaconía que tiene que ver con dar, con entregar, con compartir, con servir, es lo que Pablo está diciendo. Esos macedonios estaban administrando la gracia que Dios le había dado para ellos y ahora la estaban dando para otros, sirviendo. Y lo ven como un privilegio, por eso ahí su insistencia, ¿verdad? Y Pablo usa todo ese lenguaje quizás administrativo, ahora lo limpia y lo pone en el cristianismo y dice porque es para los santos. Y era su papel de apóstol, ¿verdad? Y por eso Pablo trae esa razón principal de dar. La razón principal de dar es que todos hemos recibido abundantemente.
Todos hemos recibido, aún los que menos tienen, han recibido, y eso lo recibieron de Dios, de acuerdo a la voluntad de Dios, como dice Pablo aquí, no solo del dinero, sino esa entrega a Dios. Y como respuesta a esa acción de Dios, ahora yo puedo dar con alegría porque ya di mi vida al Señor. Y ese es el caso de los corintios. Pablo los anima a vivir esa lealtad espiritual hacia sus hermanos judíos, quienes le dieron a ellos muchísima base teológica para ahora creer lo que ellos estaban creyendo. No podemos negar que toda la historia del pueblo judío nos ha enseñado a nosotros ahora, y el pastor lo predica cada rato en la iglesia, como el Antiguo Testamento lo que hace es mostrarnos a Cristo. Eso lo hemos recibido de ellos y ahora Pablo dice, pueden hacerlo con alegría. Dieron su vida, hay lealtad en Dios. Pablo anima a Tito a ir para completar lo que estaba haciendo y dice, a ustedes los corintios tienen la oportunidad de ahora de experimentar el mismo gozo que los macedonios tenían. Ya se arrepintieron, ahora vamos a hacerlo. Sobre esta raíz de gracia vamos a dar de lo que también hemos recibido de gracia. Y este ejemplo principal de los macedonios dice que se superaron, abundaron en gracia, generosidad en dar. Ahora le dice, ustedes corintios tienen cosas muy buenas. Le dice, ustedes tienen fe, tienen palabra, tienen conocimiento, tienen sinceridad, tienen servicio, tienen muchas cosas buenas. Abunden ahora en las otras cosas que les estoy diciendo, ¿verdad? Y habla de esa restauración, ya que Pablo lo había logrado. Por eso dice claramente, recibimos de gracia, eso debe impulsarnos a dar. Jamás debe impulsarnos a dar la errónea creencia de que Dios me va a dar más de lo que yo doy. Ya Dios me dio todo lo que podía dar, nada más y nada menos que su Hijo. ¿Ok? Y ahora vamos a hablar de esa entrega de Cristo. Y dice Pablo, su generosidad, lo que está reflejando es su corazón. Ahora Pablo le trae como ejemplo a Cristo en los versículos 8, 9 y 10. Ya Dios lo dio como mandamiento, lo califica. Dice Pablo, no estoy ordenándoles nada. Ustedes deben desearlo. No es obligado esto. Y lo pone, dice, como un consejo. Pero dice que debe ser una respuesta libre, espontánea, a lo que ya ustedes han recibido. O sea, que ustedes se acuerdan de la parábola del Señor que dice que dos hombres le debían a un cierto hombre rico y Él les perdonó a ambos, ¿verdad? Uno salió y perdonó al otro que le debían. Otro salió y mandó a la cárcel a que le debían. Y cómo el Señor reaccionó ante eso. Pablo los llama a hacer lo correcto, a hacer lo positivo. Antes les había dicho, aléjense de los que están dividiendo. Ahora les dice positivamente, empiecen a dar. Y lo anima y lo hace muy bien. Como dijo el hermano Mauro hace un momentico, no hay competencia en esto. No hay competencia. Lo que dice claramente es una influencia o mayor influencia para que afecte a otros, una obediencia genuina. Y dice Pablo en los versos que leímos que esa obediencia genuina trae gozo. Si fuera obligado no traerá gozo y no traerá gozo. Hacerlo con gozo, dice, está dentro de la voluntad de Dios. Por eso Pablo señala a Cristo, que mostró su gracia con gozo. ¿Era rico Cristo? Por supuesto que era rico, vivía en los cielos, con todo lo que tenía, ¿verdad? Pero se hizo pobre. No estamos hablando de riquezas en dinero, pero dice la palabra ahí en Filipenses 2, que Cristo no le importó ser igual a Dios, sino que siendo Dios, se humilló a ser hombre. Se humilló a ser hombre y dio un paso más abajo, sirvió a los hombres y después murió por los hombres. Cristo bajó en su posición 5 o 6 pasos para abajo, ¿verdad? No le importó hacerlo. Se hizo pobre, ¿para qué? Para que nosotros fuéramos ricos. ¿Ricos en dinero? No, ricos en espiritualidad, porque ahora tenemos la mayor riqueza que puede tener un hombre. Ahora, ¿qué fue lo que hizo Cristo? Cristo cedió sus derechos. Y esta es otra excusa que a veces sacamos. Hermano, es que yo trabajé, tengo el derecho de tener esto. Y lo hemos estudiado en capítulos anteriores. Cristo cedió sus derechos para hacernos a nosotros ricos.
Y ese es el ejemplo que pone Pablo, ceder sus derechos. Por supuesto que usted tiene derecho a un retiro. Por supuesto que usted tiene derecho a tener calidad de vida para usted y su familia. Pero sus derechos pueden ser cedidos por amor a otro. Sus derechos. Cristo lo pone como modelo. No solo, sino que también lo hace como ese acto de pureza. Pero tiene que ser un acto de pureza enmarcado en el amor. Si no, nada sirve. La cantidad que usted dé o yo dé no es lo que define cómo Dios lo recibe. Es el corazón, es la actitud, es el hecho de haberme entregado primero a Cristo. Por eso Pablo lo enfatiza y casi que nos da como una orden, aunque él dice que es un consejo. Cumplan con lo que se esperaba que ustedes se propusieron. La orden que está dando Pablo, el consejo, no está diciéndole, háganse ustedes pobres para hacerlos a ellos ricos. El principio que establece Pablo aquí es un principio de igualdad. De igualdad. Quiero que se mantengan en un lugar donde puedan ser iguales. Los macedonios, siendo pobres, lo hicieron. Pablo no los manipuló, se excedieron aún porque lo hicieron de corazón en esas circunstancias que tenían tan difíciles. Otra vez repito, no es la cantidad, es la actitud del corazón con la que usted da. Una buena acción con una mala actitud es completamente inútil. Subrayen eso en sus mentes. Una buena acción, por buena acción que sea, si tiene una mala actitud, sencillamente es inútil. Por eso debe ir combinada mi actitud y mi acción, mi voluntad. No hablando de cantidad y todas estas cosas que ya hemos dicho, ¿verdad? Es la ofrenda dada del corazón. Aún los pobres pueden hacer mucho, como lo hicieron la gente de Corintios. No es que yo no tenga, como estaba diciendo Mauro, si yo no puedo dar en lo poco, por supuesto que en lo mucho no voy a ser fiel, ¿verdad? No es que estemos ayudando para... A Pablo habla de la igualdad. Hay dos versículos que quiero que lean, por favor. Gálatas 6:10 primero. Y luego otro que lea, Colosenses 4:1. Pero primero, por favor, Gálatas 6:10. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y en especial a los de la familia de la fe. Hagamos el bien en especial a la familia de la fe. Ahora, hermanos, Colosenses 4:1 no tiene mucho que decir del dar en la iglesia, pero tiene mucho que decir de cómo tratamos a otra gente. Si usted lo tiene, léalo, por favor. Usted no se va a imaginar que ese verso está ahí en la Biblia. Dedíquese a la oración. No. Colosenses 4:1. Ujú. No, 1. Yo estoy en el 2, perdón. Los amos, proporcionen a sus esclavos. Amo de jefe, pues. Sí. Proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. repítelo, Gladys, con calma. Amos, proporcionen a sus esclavos lo que es justo y equitativo, conscientes de que ustedes también tienen un amo en el cielo. Qué interesante la palabra justo y equitativo. Pregúntese usted, si usted tiene un empleado en su casa o en el trabajo, si usted trata a ese empleado justo y equitativamente. Es lo que dice Pablo, a los esclavos. A los esclavos. Le dice, a ellos trátenlo justa y equitativamente. Recuerden que la palabra equidad tiene que ver con igualdad. A veces nuestras sociedades son tan explotadoras de los trabajadores que lo que causan es ronchas en todas partes. Pero cuando podemos tener un empleado, y tratarlo justo y equitativamente, estoy seguro que esa gente puede reaccionar distinto. Y los lleva a pensar, ¿verdad? Ahora, Jerusalén, como dije, quizás no pueda devolver ese gesto, pero hay una contribución espiritual que hemos recibido de ellos, y los gentiles lo hemos recibido de ellos, que ahora podemos decir, la redención vino de Israel. No olvidemos eso. La redención vino de ellos, a través de ellos. Desde Abraham y todo el pueblo hasta los últimos acontecimientos de Jesús y todo lo que hicieron. Dios
tiene los planes que no conocemos. ¿Quién se iba a imaginar y por eso le costó tanto a los judíos aceptar que los gentiles entraran? Porque ellos creían que era para ellos solos. Y Dios se lo dijo desde Abraham, en tu nombre serán bendecidos todas las naciones de la tierra. No lo dijo que ellos solos, ¿verdad? Pero Pablo les está diciendo a ellos, si ustedes han recibido tanto de ellos, ¿qué tal si ahora podemos darle algo a ellos? ¿Alguien puede leer Romanos 15, 27? Lo hicieron de buena voluntad, aunque en realidad era su obligación hacerlo. Porque si los gentiles han participado de las bendiciones espirituales de los judíos, están en deuda con ellos para servirles con las bendiciones materiales. Interesante, ¿no? Los judíos nos han hecho parte, o el pueblo de Israel nos ha hecho parte de sus bendiciones espirituales, por ello los recibimos. Ahora, un ejemplo de esto bien interesante, ya para terminar, es que, ¿recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel sí estaba en el desierto, que pidieron comida y Dios les dio maná y codornices? Pero ¿cuál fue la orden? ¿Agarra todo lo que puedan? No, No, solo comen lo hoy. necesario. Agarra lo necesario para ese día. Para que a nadie le sobraba, y dice claramente ahí en Éxodo 16, 19, 18 al 19, para que nadie le falte ni le sobre. Y aquellos inteligentes como yo que dijeron, no, aquí hay que agarrar bastante, terminaron con una hediondez en su casa. Porque todos los inteligentes somos así. Usted está en su casa. Todos los inteligentes somos así. Ya estamos terminando lamentablemente, pero bienvenida, bienvenida, bienvenida. Ellos salieron corriendo y muchos dijeron, no señores, aquí hay y hay que coger bastante para guardar bastante. ¿Quién sabe qué vamos a hacer? ¿Quién sabe mañana si Dios no me da? Si Dios no provee. Si se le olvida abrir la puerta del maná y empieza... No. Pensamiento muy humano. Muy humano. Guardar para guardar. Y así somos todos los humanos, no acusemos a ellos solos. Leímos en 2 Corintios capítulo 8, los primeros 15 versículos. Ahí estamos trabajando, aunque ya estamos terminando, repito. Pero lo que quiero enfatizar es que Dios siempre tiene igualdad de provisión para todos. Porque Él ha prometido proveernos. Lo ha hecho, cientos de veces lo ha dicho, ¿verdad? Por supuesto, la mayor provisión fue Cristo. Ahora, en aquel tiempo de Israel en el desierto, el mayor problema que los israelitas tenían era su corazón duro. No creían lo que estaban viendo. El Señor les mostraba una y otra vez, apenas salieron libres, contentos. Llegaron al desierto, bravos. ¡Ay, aquí está el mar, nos vamos a morir! Le abrieron el mar, pasaron. ¡Ay, el ejército los viene a perseguir! Le mataron al ejército. No hay agua, no hay comida. Durante toda su existencia han tenido el mismo problema. Tan buena El corazón duro. El corazón duro del hombre crea esa actitud de desconfianza primero con Dios. Y así lo hace. Por eso ahora, en este nuevo pacto, Pablo está enfatizando en otro tipo de verdad. Ahora Pablo dice, ustedes han cambiado, ahora tienen al Espíritu Santo, y que ha prometido Dios desde el antiguo pacto, cambiaré su corazón de piedra por un corazón de carne. Ahora el juego no está tanto en el corazón del hombre, sino que dice Pablo, ustedes tienen al Espíritu Santo, están en el nuevo pacto, tienen corazones nuevos, Dios los ha transformado. Por eso, en base a eso, ustedes pueden dar. Repito, porque no voy a cansar de repetirlo, la base del dar no es la cantidad, la base del dar es lo que yo recibí, porque lo que recibí no tiene precio. Y hago un último énfasis, no que demos hasta quedarnos paupérrimos nosotros y aquellos tienen mucho, con equidad y con lo que decía el versículo de que leímos ahí, que cómo tratar a los esclavos, ¿verdad? Voluntario, alegría, esa es la idea del nuevo pacto. Dios me ha transformado, no poniendo un número exacto, pero poniéndolo aún un ejemplo que sobrepasa el número. Por eso la gente se pelea tanto con el tema del diezmo. Y la verdad es que Dios no quiere mi diezmo, Dios quiere mi vida.
Y cuando doy mi vida, mi diezmo queda reducido. O queda mucho o queda poco. Pero lo que está diciendo es, Pablo mete a los corintios en un triple sándwich. Yo todos los días hago un triple sándwich para mí antes de salir a trabajar. Porque no uso 4 tapas de pan para no comer tanto. Ya saben por qué. Pero uso 3. Es una manera de engañarme, ¿no? Pero lo hago. Pero Pablo le dice, mira, aquí están los macedonios, aquí está Jesús y aquí está lo que la Escritura enseña. Todas estas 3 cosas, en vez de usar yo como una orden, lo hago como una motivación a hacerlo. Les dice claramente, ahí en todo ese pasaje, denlo con alegría, porque esto va a reflejar la actitud de su corazón. Hermano, ojalá que aprendamos este principio cuando vamos a dar. Siempre pensemos en lo que Dios me ha dado, y lo que yo dé siempre va a quedar reducido al mínimo, muy pequeñito, al lado de la vida. Nadie puede dar más que Dios, nadie. Que el Señor me recompensará, ya lo hizo. Recuerden, ya Dios me recompensó con la salvación, el nuevo corazón y la alegría de ser su hijo. Lo demás es gracia. Amén. Amén. ¿Alguna respuesta de ustedes y actitud? Aunque sea una queja, pero digan algo. Gracias por oírme. Digan algo si tienen que decirlo, ¿verdad? ¿Alguna opinión? Bueno, yo solo tengo que decir una cosa. Gracias. Increíble que esta fue la lección de hoy, porque hace unos días yo estaba entrando en Dollar Tree y había un hombre que me pidió dinero y yo ni lo miré. Yo estaba concentrado en lo que tenía que hacer, pero después me pensé, ¿será que eso fue Jesús? Ay, ¿Qué me está diciendo? Cuando yo te pedí dinero, no me diste. Y entonces, después, cuando yo salí, yo le di todo el cambio que tenía encima. Pero después pensé que yo lo hice por obligación. Y no porque realmente me dio la gana de hacerlo. Y me sentí mal por eso. Pero, ¿sabes qué? Para la próxima vez he aprendido algo. Qué bueno. No se sienta mal porque a mí me pasó igual. A todo. Yo limpio ese jardincito porque los niños juegan ahí. Y de la otra cerca, un señor se ensucia ahí y ponía su cobija para dormirse. Fíjense, pues, eso fue para la Navidad. Y ahí pero los niños aquí vienen a jugar. Dije yo, eso vine yo el viernes. Y el sábado, el viernes le envolví la cobija y se lo fui a echar al bote. Y recogí todo ahí para que se mantenga aseado. Y yo trabajo siempre el sábado aquí otra vez y fui a ver. ¿Y qué si él estaba enrollado sin nada? Yo tuve que ir a meter al bote grande a sacarle su cobija y le dije, Señor Dios, ¿qué hice? Casi que lloré y ponerle su cobija. Eso nos pasa. Ahora se dan cuenta cómo el Espíritu trabaja por dentro. No es la obligación, no es la orden, es el Espíritu trabajando. Pero, pastor, Adelante. es lo que siempre pastor no nos critica. Pero es que hay tanta gente en la calle que muchos de ellos lo hacen por negocio, por no trabajar. Y usted dice, ¿a quién le doy? Por eso en algunos casos... Que sea verdad. Tú sabes, que no sea que me están cogiendo a mí de estúpida, dándole dinero para después saber verdad. Por eso en algunos casos... Y es que está aquí en Alcántara. ¿Puedo decir otra? Y entonces, En- Entre ellos y yo. Hermano, en algunos casos... Ya va. Espera que se acabe esta conversación. Mira, por eso muchos cristianos traen a veces algo de comida en su carro, o una bolsita, y se la dan.